Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Marín Heredia. Yo soy jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Y pues me invitaron y agradezco esta invitación para participar y hablar un poquito de la COVID-19 y los animales de compañía. Y en sí, la preocupación siempre latente si los animales de compañía pueden transmitir la COVID-19. Mucho con esta pandemia que pues nos ha azotado y nos ha preocupado muchísimo, pues a toda la población mundial. Pues siempre ahí surgen pues dudas y comentarios acerca del papel que puedan tener diferentes situaciones o diferentes posibilidades de contagio, y dentro de ellos pues se tiene que hablar obviamente de los animales de compañía, y si estos realmente pueden jugar un papel o no. En los medios de comunicación han surgido algunas informaciones sobre que un animal u otro animal se pudo haber contagiado, y bueno, ¿y qué puede representar todo esto y realmente cuál es la importancia real de los animales? Pues de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Vamos a ver la siguiente imagen, donde pues podemos estar hablando de los coronavirus y de las infecciones por coronavirus que puede haber en los animales. O sea, porque no solamente el ser humano puede padecer infecciones por coronavirus, hay infecciones propias por coronavirus en muchos animales. Siempre han existido, llevamos pues conociéndolos desde décadas atrás, las infecciones propias por coronavirus en los animales, y en particular pues vamos a hablar un poquito también de estas infecciones por coronavirus en los animales de compañía. En sí pues podemos hablar de que los coronavirus se pueden dividir en tres grupos importantes, que son los alfa coronavirus. ¿Sí? Tenemos también los beta y los gamma coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus tenemos los tradicionalmente virus que afectan a los animales, sea domésticos, y coronavirus que afectan pues también a los perros y a los gatos. Tenemos el coronavirus felino, que es un virus que afecta principalmente al sistema digestivo de los gatos, aunque puede transformarse después, y ahorita lo vamos a comentar. Se puede llegar a transformar también ese coronavirus felino en un virus muy letal, que es el coronavirus de la peritonitis infecciosa felina, pero estos son de un grupo alfa coronavirus. También el coronavirus hay algunos coronavirus de humanos que también se encuentran dentro de este grupo, pero no los principalmente patógenos o los que nos atemorizan o los que nos están azotando ahorita, como el SARS-CoV-2, que es causante de la COVID-19, de esta enfermedad respiratoria, pues que ha causado ya una gran mortalidad a nivel mundial. También dentro de los alfa coronavirus tenemos un coronavirus entérico de perros. Sí, este causa diarreas, no es un coronavirus grave, tampoco como el coronavirus entérico de los gatos, y este no muta a otro coronavirus o no se ha considerado un factor importante de enfermedad letal para los perros. Es un coronavirus muy leve. Hay coronavirus también respiratorios en cerdos, y un virus que causa también una enfermedad entérica, ese sí es grave para los cerdos, que es el coronavirus de la gastroenteritis transmisible. También hay algunos dentro de los alfa coronavirus, coronavirus de murciélagos. Pero no son finalmente los coronavirus de murciélagos los que se ha postulado que pudieran tener dentro de los alfa coronavirus de murciélagos, los que pudieran tener una transformación, o de donde se pudo haber originado el coronavirus del ser humano. Dentro de esos tenemos, dentro del coronavirus del ser humano, que están dentro de los beta coronavirus, también hay coronavirus de murciélagos, que son virus más afines por ser del mismo grupo, de la misma familia, y que pudieron ser el origen, o lo que se ha postulado como el origen del SARS-CoV-2 en los seres humanos. También se ha postulado que puede haber habido un individuo, un animal intermedio,
de donde pudo brincar el virus finalmente hacia el ser humano, como pudiera haber sido el coronavirus de los pangolines, como pudiera haber sido el de una serpiente, como pudiera haber sido el de algún pez. En todos estos casos, pues sí estamos hablando de coronavirus, de los beta coronavirus. Entonces, identificar en primera instancia que los alfa coronavirus, pues no están tan relacionados con los beta coronavirus, y los beta coronavirus es del grupo de donde están los del ser humano, y donde puede haber otros donde se pudo haber dado este brinco, este salto hacia el ser humano. Entonces, los tradicionales animales de compañía, de perros o de gatos, pertenecen a otro grupo que no debemos temerle, que han existido desde hace décadas, desde hace muchísimos años. Hemos convivido con estos coronavirus porque siempre hemos tenido animalitos que pues, se pudieron haber infectado con un coronavirus entérico de perros, de gatos, y nunca se ha manifestado una posible mutación o un posible evento de donde pueda saltar. Entonces, de los virus propios de perros y gatos no debemos tener ningún temor. Ahora, dentro de los beta coronavirus también hay virus respiratorios en perros, pero son de poca importancia pues esporádicos, y normalmente pues ni siquiera hablamos de ellos, no son de los coronavirus conocidos. También hay coronavirus de encefalitis hemaglutinante porcina, hay coronavirus de bovinos, dentro de los mismos beta coronavirus, coronavirus de antílopes y de jirafas, hay coronavirus de caballos, o sea, el coronavirus equino. Hay 3 coronavirus de murciélagos, que estos sí son los que pudieron haber dado el brinco o haber originado a la COVID-19, bueno, el SARS-CoV-2. Hay coronavirus de ratas, de murinos, y los del pangolines que hemos comentado. Y dentro de otro grupo de coronavirus están los gamma coronavirus, que causan la bronquitis infecciosa de los pavos, o el coronavirus de las ballenas beluga. Entonces, como vemos, bueno, dentro del grupo beta es donde podríamos tener esa preocupación, y pues por eso, como vamos a ver en la siguiente imagen, eh, probablemente pues ese murciélago haya brincado a un pangolín, y el pangolín pues de ahí haya dado el salto al ser humano, porque pues de acuerdo a diferentes investigaciones se ha visto una similitud de proteínas de unión a receptores con el nuevo coronavirus de un 85 a un 92%. Tenemos que recordar pues que los coronavirus reciben el nombre de coronavirus porque tienen proyecciones en su superficie proteínicas que en forma de piquitos que semejan lo que sería la corona de un rey, o las proyecciones de una corona alrededor de un sol. Por eso son coronavirus. Y esas proyecciones o esas espículas, esos virus se les llama, esas proteínas se les llama proteínas de espiga o S-proteínas, espiga por el nombre, la inicial S por espiga en inglés, y que esa proteína tiene que acoplarse para poder causar una infección, tiene que acoplarse a un receptor. Y yo siempre lo comento de que esto tenemos que imaginarnos como si fueran piezas de rompecabezas. El receptor de la proteína S tiene que encajar, o sea, esta proteína S debe encajar en el receptor perfectamente bien, como si fuera una pieza de rompecabezas, y adherirse muy bien, como si le hubiéramos puesto resistol a esa pieza de rompecabezas, y después introducir su material genético para poder, dentro de la célula que va a infectar, causar una infección y ocupar los mecanismos de replicación de la célula para poder replicarse el virus a la vez. El virus lo que hace es confundir a la célula adopta ese material genético del virus como si fuera propio, y a partir de ahí empieza la misma célula a producir copias de este virus. Entonces, esas proteínas de superficie pues tienen que acoplarse. Por eso hablábamos de los alfa coronavirus y de otros virus que tienen sus proteínas a veces similares, pero que no encajan. Un virus de gato no va a poder encajar finalmente en una proteína o en un receptor para esa proteína del virus del gato en una célula de un humano, o un virus de un perro o de una especie diferente normalmente no encaja con exactitud, y por eso no puede producir enfermedad. Pero lo que sí se ha visto en los receptores del nuevo coronavirus es de que las proteínas de este nuevo coronavirus se parecen muchísimo a las proteínas
del nuevo virus, o sea, los virus del murciélago, los virus sobre todo ya del pangolín, puede tener un parecido, estas proteínas de superficie, en un 85 o un 92%, por eso se piensa que fue el pangolín el antecesor inmediato del virus hacia el ser humano. Entonces se parecen mucho esas proteínas que se van a unir después a los receptores. Esa similitud es muy, muy alta. Y pues, ¿qué sucede? Que los virus, los coronavirus, conocemos que tienen una alta capacidad de replicación, de recombinaciones y de mutaciones. En sí, pues el hecho de que en China, en Wuhan, China, donde se originó esta pandemia, pues manejen irresponsablemente muchas veces a los animales y en un mismo mercado puedan tener infinidad de animales. Estamos hablando de mercados de animales donde mezclan o conviven en sí muchas especies que en la naturaleza no tendrían por qué estar juntas, pues da la opción a que un virus que puede recombinarse muy fácilmente entre el virus de una especie puede entrar o combinarse con el virus de otra especie en una tercera especie diferente. Esa tercera especie puede ser apta para poder recombinar estos virus. Y eso es lo que sucede cuando se maneja en forma irresponsable las poblaciones de muchos animales. Vamos a ver la imagen siguiente. Sí, y vamos a hablar un poquito de lo que pasa con el coronavirus del gato para poder entender qué puede suceder o qué puede estar sucediendo también con los virus que pueden tener una mutación en los seres humanos o donde se pueden recombinar. Tradicionalmente, pues siempre ha habido un coronavirus en gatos, el coronavirus felino, que lo conocemos, o el primero que hubo, pues una variedad 1, y después surgió una variedad o serotipo 2 de este coronavirus. El serotipo 2 se originó a partir de una recombinación del mismo coronavirus felino, de la variedad 1, con un coronavirus de perro. ¿Por qué? Porque sabemos que normalmente son animales de compañía, el perro y el gato, y siempre han convivido. Entonces el perro ha tenido su coronavirus, el gato ha tenido el suyo, pero ¿qué pasó alguna vez cuando un perro tuvo contacto con el coronavirus de un gato y al mismo tiempo tuvo un coronavirus de perro? Pues esos dos virus en esa misma especie, más bien en el gato, esos dos virus, el de perros y el del gato, se combinaron en un gato en particular y dieron origen a un nuevo coronavirus, una variedad diferente del coronavirus que también afecta el aparato entérico, el aparato digestivo y causa diarreas y que no es grave, pero fue una nueva variedad de coronavirus originado del coronavirus de perros, combinado con el coronavirus del gato. Entonces en el gato se dio origen esa combinación, porque algún gato tenía el coronavirus entérico, pero tuvo contacto en ese mismo momento con el de perros y desarrolló finalmente una diferente variedad. Eso es lo que puede suceder en un momento dado con recombinación de virus y que a veces no deberían ocurrir porque pues hay algunas especies que nunca deberían estar en contacto, pero como repito, en esos mercados de animales, pues ese contacto estrecho entre diferentes especies, pues puede dar origen a que pues sí se origine un nuevo virus, ¿no? Entonces, como decíamos, siempre ha habido coronavirus en murciélagos, siempre ha habido en pangolines, y siempre ha habido en seres humanos, pero pues probablemente alguna mutación de un coronavirus respiratorio humano pudiera haberse combinado con un virus del pangolín, que haya brincado de un murciélago también al pangolín, y bueno, y al final, o a una serpiente, como decíamos, o esto no está todavía muy claro, pero pues es lo que se ha postulado, y al final se recombinan y se forma un nuevo virus. En los gatos, cualquiera de estos virus, el virus tipo 1 o tipo 2, son entéricos, pero el 80% de los gatos, cuando están infectados con cualquiera de los dos virus, o con el tradicional tipo 1 o con el tipo 2 que se recombinó, pues pudo finalmente pues, causar una enfermedad entérica, y la mayoría de los gatos, el 80% lo adquiere y lo elimina, crea inmunidad de corta duración, como puede ser que sea lo que está sucediendo con el COVID. No sabemos cuánto dure la inmunidad para los individuos que ya se infectaron con el SARS-CoV-2, y eso pues todavía se está investigando, pero en los gatos se sabe perfectamente bien que la mayoría lo adquiere y lo elimina
sin mayor problema, pero la inmunidad es corta y lo puede volver a adquirir o lo puede volver a eliminar en periodos constantes durante toda la vida de este gatito. Entonces, pues ese gato puede volverse a infectar, sobre todo si convives con otros gatos en una población de muchos gatos, en una población numerosa. O sea, mientras más individuos haya en una población, pues más fácil que algún gato no sea de este 80%, sino sea de otro 10% de gatos que adquiere y elimina el virus y elimina el virus, pero queda con inmunidad larga, pero hay un 10% que lo adquiere y se queda como portador. Queda inmunidad, no le causa problema, pero se queda como portador y ese portador puede estar transmitiendo el virus a otra parte de la población y sobre todo si hay un portador en una población de 20 gatos, pues ese portador se lo está transmitiendo a los otros 80% que lo adquiere y lo elimina, pero siempre lo van a estar adquiriendo y eliminando y en algún momento algún gato de ese 80% se puede quedar también como portador. Son los portadores donde les da tiempo el virus de mutar, ¿sí? Les da tiempo de mutar el virus y convertirse en un virus altamente patógeno, que ese sí es grave, que es el virus de la peritonitis infecciosa felina, que puede causar mortalidad a los gatos, es decir, más bien que los mata a los gatos. El virus de la peritonitis es un virus mortal y pues es muy complicado que un gato se llegue a recuperar si tiene peritonitis infecciosa felina, porque es una enfermedad inmunomediada, es una enfermedad inmunomediada, una hipersensibilidad tipo 3, donde los mismos anticuerpos que se están formando, que se forman complejos de estos anticuerpos con el virus, se atrae el complemento, se atraen células inflamatorias, se depositan estos complejos en los vasos sanguíneos, hay vasculitis y puede haber todo tipo de problema o de enfermedad cuando hay peritonitis infecciosa felina, problema en cavidad torácica con efusión pleural o en forma seca, sin efusión, sin líquido dentro. Pero gatos que tienen líquidos se están ahogando y no pueden respirar. El virus de la peritonitis infecciosa también causa problema en cavidad abdominal y se llena de líquido el abdomen, o a veces hay peritonitis seca donde no hay líquido, pero también hay un proceso inflamatorio muy fuerte. Puede causar problema en sistema nervioso central, causar problema en el ojo, puede causar abortos o problemas reproductivos. Entonces sí, ya es un virus mucho más patógeno, pero se originó de cualquiera de los serotipos donde un gato fue un portador. Tenemos aquí un comentario, por ejemplo, de Laura Javier Carreño, que dice que hay un artículo que dice que probablemente los dueños de mascotas tengan defensas cruzadas para coronavirus. Hay, sí, defensas cruzadas, es decir, una persona, o lo mismo pasa con los animales de compañía, si tienen contacto con un coronavirus que no es de su especie, pueden generar anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos en muchas pruebas de laboratorio no se van a diferenciar de si es un anticuerpo contra el coronavirus de gato, contra el coronavirus de humano, contra el coronavirus de un perro. Sí hay inmunidad cruzada, pero esto no quiere decir que esa inmunidad pueda proteger contra contra otro tipo de coronavirus. O sea, si hay anticuerpos que se generan, o sea, si yo tengo contacto con un coronavirus de gato, puedo crear anticuerpos, eso sí está definido. Un gato que tiene contacto con un coronavirus de cerdo, con un coronavirus de humano, crea anticuerpos, pero no está muy claro de que esos anticuerpos puedan producir protección, o eso todavía pues se está investigando. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar con el tema y hablando entonces en sí de estas mutaciones. Tenemos un antecedente importante y, por ejemplo, pues prácticamente a la mayoría de nosotros, seguramente, al menos que tengamos más de 100 años, no nos tocó la pandemia del 2018, donde pues sabemos que había un virus de influenza o virus respiratorios causados de gripa en aves que pues en algunas ocasiones podría llegar al ser humano y causar algún problemita, pero pues no muy grave. Y había la posibilidad de que el virus de humanos también de influenza no causara un problema mayor en otras especies, pero resulta que el virus de ave y el virus de humano en un momento dado se recombinó en un cerdo, ¿sí? En un cerdo actuó como
el hospedero de estos dos virus, del de aves y el del humano, y se produjo un virus diferente que ese sí entonces pudo afectar en forma muy significativa al humano, causando la pandemia de ese entonces, de la pandemia de enfermedad respiratoria que se le llamó la gripe española, que fue un problema mundial y que por estas recombinaciones entre animales, pues porque finalmente estos animales de granja pudieron estar conviviendo en un momento dado, pues recombinaran virus y al final estas recombinaciones pues dan origen a eso, a un virus diferente. Esa enfermedad respiratoria en humanos pues fue la peor, una de las peores catástrofes que ha habido en la historia. Si comparamos ahorita la COVID-19 con esta enfermedad causada por el H1N1 de aquel entonces, no el H1N1 que se originó hace unos pocos años, sino el que se originó en el 1918, pues fue una enfermedad que si alguno ha revisado, pues causó una mortalidad muy importante. Se habla de que 50 millones de personas murieron en aquel entonces y hubo 500 millones de contagios o de personas contagiadas. Se hablaba de que uno de cada tres, considerando que en aquel entonces pues la población era mucho menor que la que tenemos ahorita, se hablaba de que uno de cada tres personas o seres humanos se llegó a contagiar de esta enfermedad y hubo una mortalidad mucho mayor de la que tenemos ahorita. Ahorita la COVID-19 sería un juego de niños comparado con lo que pasó en aquel entonces. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos hablando de esas recombinaciones. Yo creo que el mundo en general tiene que darse cuenta de esto como una llamada de atención. Esto que está sucediendo ahorita es una llamada de atención muy importante, pues para tener mayor responsabilidad con el manejo y con el uso de los recursos naturales y con el uso de los animales, porque en un momento dado no sabemos cuándo pueda suceder algo similar a lo que sucedió en 1918 y que una epidemia o una catástrofe así pudiera causar una mortalidad incluso mucho mayor de la que está pasando el día de hoy. Tenemos que ser responsables, usar amigablemente, explotar los recursos de forma responsable, no tener tanta, digo, esto que pasa si no tomamos la lección bien aprendida, pues la naturaleza o el medio ambiente nos puede dar una lección mucho mayor en un tiempo dado, ¿no? O sea, esto lo tenemos que tomar en cuenta, pues, para considerar esta explotación de recursos naturales. En China, donde se han originado muchas de las pandemias, se tienen que dar cuenta de que ya no pueden seguir manejando los animales y consumir todo tipo de animales en forma indiscriminada. Hasta los 100 pies que pueden llegar a ser tóxicos, unas especies de 100 pies, pues las manejan y las venden como en forma de banderillas en los mercados en China, como pues como les digo, todo lo que camine o todo lo que se mueva puede ser comestible para ellos. No, tenemos que tener esa responsabilidad y ya empezar a tener más respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente. Muchas gracias por el comentario, Angélica Chapa, que le parece muy buena charla. Georgina PM Palacios nos pregunta, transmisión del virus por contacto, es decir, sale a pasear en la calle y en su cuerpo y podría tenerlo, ¿esto es posible? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, Georgina. Porque pues sí, estamos hablando ahorita de los virus de animales y de la posibilidad de que hayan sufrido mutaciones y sobre todo los del grupo de los beta coronavirus que pueden transmitirse o que dentro de ese grupo de los beta coronavirus hay virus de seres humanos o se pueden generar nuevos, pero no debemos tener miedo a los virus de animales de compañía, de perros, de gatos, que siempre han existido y nunca han causado una mutación a lo largo de los siglos, de la historia, de las décadas y de todo el tiempo, pues no hemos tenido ese problema y seguramente porque son de grupos diferentes, pero pues dentro de los mismos grupos pues podría pasar y podrían generarse nuevos virus, pero no debemos tener miedo con los perros o los gatos. Ahora, con este virus que ya se generó que afecte a perros o gatos o que los gatos o perros lo puedan transmitir, ahorita vamos a abrir en un momento, vamos a hablar en un momento de esto, ¿ok? Si el virus se conserva en el medio ambiente y todo eso lo vamos a hablar y si las mascotas, como dice Lee Milla, si las mascotas pueden funcionar como fomites para la transmisión,
no necesariamente que sean portadores que activamente se repliquen en las mascotas y se incremente el conteo viral. Vamos a hablar un poquito de esto en un momento más. Podemos poner la siguiente imagen. En sí, pues vamos a hablar ahora sí del COVID, que es lo que nos preocupa mucho, y del virus que ya se formó y que se pudo originar pues ya del murciélago, del pangolín, de no sé, sabemos dónde, pero ya hay un nuevo virus que es el SARS-CoV-2 y que tiene estas espículas o estas proteínas de superficie que, como les decíamos, que se llaman proteínas S y que tienen que encajar perfectamente bien en los receptores de las células humanas para producir acoplamiento y de ahí meter su material genético y poderse replicar. Vamos a ver la siguiente imagen también, donde pues podemos estar viendo estas proteínas, ¿no? Entonces, imagínense como piezas de rompecabezas. El virus al lado de una célula es una partícula minúscula, una célula es como un mundo, un planeta, y un virus es como un meteorito. Tiene que impactar y para poderse pegar, pues tiene que haber una atmósfera adecuada, y no un medio que lo repela. Entonces tiene que haber receptores dentro de esta célula, tiene que haber algún receptor donde se acople para poder causar el problema. ¿Cuál es el receptor del SARS-CoV-2 en las células humanas? Pues es una proteína también que se considera o que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor está presente en las células humanas y por eso ahí se acopla y causa enfermedad y se contagia en forma muy, muy fácil. Y sabemos que esta posibilidad de que una persona infectada contagie a otra es muy alta y por eso debemos tomar todas las medidas de precaución. Pero ¿qué pasa cuando este virus tiene contacto con una célula de otra especie? En cualquier otra especie, sobre todo hablando de cualquier especie mamífero, cualquier mamífero, incluyendo perros, gatos, leones, jirafas, caballos, cerdos, borregos, cualquier especie tiene la misma enzima receptora, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, pero esa proteína molecularmente es diferente, no es idéntica a la del ser humano. Eso es lo que implica, en primer lugar, que es un virus que no se acopla a la perfección en las células de otra especie. Los receptores específicos están en las células del humano. En las células de los animales hay receptores, hay enzima, pero es diferente la enzima, molecularmente es diferente. Se han hecho estudios de estos receptores en los animales y se han visto 3 sitios de unión de la proteína S con esta proteína convertidora de angiotensina o enzima convertidora de angiotensina. Esta proteína receptora tiene 3 sitios donde se acopla con mayor facilidad la proteína de espiga o la proteína del coronavirus SARS-CoV-2. Dentro de esos 3 sitios diferentes se han hecho estudios a ver qué tan iguales o parecidos pudieran ser en los animales. Y, por ejemplo, en los primates, en los monos, en chimpancés y todos estos, se ha visto que sí son idénticos. O sea, un coronavirus de humano podría infectar prácticamente de la misma forma a un primate, porque genéticamente somos muy parecidos. Pero el estudio de estos receptores, por ejemplo, en los gatos, se ha visto que son parecidos en algunos puntos, pero difieren en algunos puntos en particular también. O sea, la molécula receptora es diferente en algunos puntos de unión, por lo cual puede ser que el acoplamiento no se lleve a cabo en forma perfecta. Sí puede haber acoplamiento porque hay parecidos, hay similitudes, pero también hay diferencias. Esto implica entonces que un gato o un perro se podrían infectar con el coronavirus de humano, pero pues empezaron a ver, pues a raíz de los primeros casos en humanos o por ahí de marzo, empezaron a ver reportes en animales y reportes de que le hicieron una prueba de PCR, que es la que detecta molecularmente el material genético específico del virus, y salieron positivos. Y entonces esto empezó a generar una alarma muy fuerte con relación a los animales de compañía, si podrían infectarse, y aparte de todo, el papel, una vez infectados, en la transmisión hacia otros animales o hacia el ser humano. Entonces sí es una preocupación lógica, válida, pero acuérdense en primer lugar de que son proteínas diferentes de receptoras.
Las proteínas pueden ser parecidas en cierto punto, pero no son idénticas. Y sobre todo molecularmente también a nivel interno dentro de la célula, los mecanismos biológicos en sí son también diferentes para producir la replicación de ese virus. O sea, no es un virus compatible con esta especie. Entonces, sí se ha podido reproducir, sí han llegado a haber casos de animales infectados, pero esos casos han sido muy esporádicos comparado con los millones. Ya tenemos reportes prácticamente de 20 millones de personas infectadas oficialmente en el mundo y seguramente una muy buena parte de esos 20 millones de personas infectadas han tenido contacto con animales y los informes en animales han sido muy esporádicos. ¿Por qué? Seguramente por esas diferencias moleculares en las células que no permiten una replicación con tanta facilidad. Vamos a ir viendo sus comentarios en lo que terminamos de dar estos conceptos para ver qué es lo que está opinando, qué es lo que opinan ustedes mismos. Jessy Martínez Hernández dice, ¿qué medida debe tomar un paciente portador de COVID-19 para con las mascotas? Vamos a hablar de esto también en un momento más adelante. Es posible que nosotros, al tener la infección de COVID-19, hay la probabilidad de que nosotros la podamos transmitir a nuestros animales de compañía. Es el doctor Alex Lacroix, es un neurólogo, y como estamos comentando en estos momentos, sí hay posibilidad de que el animal de compañía, de que nosotros, si estamos infectados, lo transmitamos, pero no se va a acoplar perfectamente bien a la célula del animal y no le va a causar una infección tan seria, ¿sí? Vamos a ver, porque ha habido estudios en animales que pudieran hacer pensar que pueden ser susceptibles y que realmente sí se ha visto que pueden ser susceptibles porque tienen los mismos receptores, pero no son tan susceptibles porque varía molecularmente el receptor. Y en caso de que se llegue a presentar el contagio, es decir, en caso de que un animal sí lo adquiera, se replique y pueda salir positivo a una prueba, no quiere decir que ese animal va a ser portador importante o transmisor de la enfermedad al ser humano. Desde ahorita quiero dejar claro, después lo vamos a repetir en las conclusiones, pero desde ahorita quiero dejar claro que la posibilidad de contagio a partir de un animal hacia el ser humano es prácticamente nula, o por lo menos hasta ahorita no hay ninguna evidencia científica que haya podido demostrar, y eso que se ha investigado ya bastante, que se haya podido demostrar que un animal puede ser el medio de contagio hacia un ser humano. Al revés sí, porque es el virus del humano, que se ha tenido contacto en el animal y el animal ha podido salir positivo, en algunas ocasiones hasta con signos clínicos, pero son signos muy, muy discretos y que en ningún caso ha sido un problema grave como los que se han llegado a producir en los seres humanos. Y en esos casos no se ha demostrado para nada que ese animal pueda fungir como transmisor hacia el ser humano y que esté eliminando virus y que lo pueda contagiar. ¿Ok? Entonces, Jorge Wu dice, el virus puede afectarte más si te dé por segunda vez. La verdad es que eso creo que se está investigando todavía, o sea, si crea inmunidad, lo más probable es que un individuo infectado cree inmunidad, porque así tradicionalmente o así con todos los virus se ha visto que por lo menos alguna inmunidad corta va a haber, y si no hay inmunidad completa o no es inmunidad larga, que eso se tiene que investigar todavía, porque pues si hablamos de que la pandemia lleva algunos meses, todavía no lleva un año, pues no sabemos si la inmunidad pueda durar un año, o sea, eso se tendrá que seguir investigando, pero hasta lo que se sabe y con virus anteriores es que por lo menos va a generar una inmunidad corta. Todas las infecciones generan una inmunidad por lo menos de algunas semanas o meses, y durante ese tiempo pues es menos susceptible un individuo a padecer nuevamente una infección con la misma gravedad o con la misma fuerza. Eh, lo mismo pasa con los virus en los animales, los que sí afectan a los animales, pues los animales quedan inmunes por lo menos durante un periodo de tiempo determinado. Los virus de gatos, los coronavirus de gato, normalmente dejan inmunidad corta, pero podría ser una inmunidad un poquito más duradera en algunos animales. Algunos animales pueden generar inmunidad de meses o a veces de más de un año, pero la mayoría, la inmunidad son de semanas
si acaso, ¿no? En este caso de un nuevo virus, pues se tiene que seguir investigando y todavía no se conoce 100%. Ellos son vulnerables al virus. Hay una pregunta, me imagino, los animales, como hemos comentado, son vulnerables, se pueden contagiar porque hay similitudes en receptores, pero la infección no es tan eficiente y no les va a producir una enfermedad importante. Es cierto lo del tigre de Singapur que tuvo neumonía. Lo que hablamos son de tigres malayos que se diagnosticaron en el zoológico de Bronx en Nueva York. Es cierto, sí tuvo una neumonía, un problema importante, pero tampoco ese tigre se murió por esto. O sea, el tigre se recuperó. De hecho, en ese mismo zoológico había otros animales infectados. Había 3 leones africanos, otro tigre malayo, había 2 tigres de los que llamamos tigres siberianos o tigres amur, y que también tuvieron signos clínicos, solo que la prueba de PCR o RT-PCR se le hizo a uno solo de los tigres. ¿Por qué? Porque pues para hacerle la prueba a un animal salvaje como estos hay que anestesiarlo. Y pues no iban a anestesiar a todos los animales, le hicieron la prueba a uno, salió positivo, no había ninguna persona alrededor que se considerara sintomática que pudiera haber transmitido, pero se piensa que el cuidador en este zoológico fue el que transmitió el virus. Un cuidador asintomático pudo transmitir el virus a los animales, no se contagió por ningún otro animal debido a que pues en la población era restringida y no se introdujeron nuevos animales en años, entonces tuvo que venir de algún ser humano. Como todas las infecciones o todos los casos probados positivos en animales han sido seguramente por contagio o contacto con una persona infectada, ya sea sintomática o asintomática. Pero pues sí, ha habido cierta susceptibilidad, pero en ninguno de los casos ha habido una enfermedad mortal en los animales por la COVID-19 o por el SARS-CoV-2, ¿ok? Diego Leonardo nos comenta, tomando en cuenta el caso del perro fallecido en Nueva York, presuntamente con cáncer, se dieron cuenta de que tenía el SARS-CoV-2 y que fue transmitido por su dueño. ¿Qué tan cierto es o qué sabe si el COVID puede generar inmunosupresión en los animales y les haga ser susceptibles a otras infecciones? Mira, cualquier infección mayor o menor, obviamente mientras más fuerte es la infección, causa un estrés en el individuo y eso ocasiona que haya baja de defensas. O sea, cualquier infección puede ocasionar que si hay otra infección concomitante u otra comorbilidad, pues esa otra infección pueda actuar más fuerte porque pues las defensas están inhibidas. No es que actúe directamente en el sistema inmunológico, sino indirectamente después de producirse este contacto o esta infección, pues por lo mismo el organismo se deprime inmunológicamente y o sea, está bajo una condición de estrés y eso puede predisponer a que venga cualquier otro tipo de infección. Vamos a ver las siguientes imágenes para hablar un poquito de estos casos que ha habido, ¿no? En sí, pues una imagen donde viene un diagrama de lo que es una célula humana con la enzima convertidora de angiotensina y el SARS-CoV-2 que se va a tener que acoplar. Vamos a ver la siguiente imagen donde esta proteína de espiga se acopla perfectamente bien, la del SARS-CoV-2, con la célula o el receptor de la célula humana. En la siguiente imagen vemos más o menos el mismo esquema, pero con una célula de gato y vemos cómo en la célula del gato el SARS-CoV-2 no se acopla a la perfección. Hay similitudes y puede encajar, como a veces encaja una pieza de rompecabezas parecida en otra pieza, pero es parecida y no acopla perfectamente bien y por lo tanto la fijación no es exacta, por eso no es tan fácil. Y aunque se acople y después transmita su material genético, sí se puede replicar, sí se ha visto que se replica, pero no con tanta eficiencia porque los mecanismos celulares son diferentes en las diferentes especies. Vemos la siguiente imagen, donde pues vamos a hablar de estas infecciones en gatos y en otros felinos y en otros animales, incluyendo los perros, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver el caso de un gato de Bélgica
que fue el primero que reportaron, el primer animal de compañía infectado o que salió positivo en una prueba de laboratorio. A finales de marzo del 2020, el propietario de este gatito regresó de Italia con la COVID-19, con esta enfermedad. El propietario enfermo contagió a su gato porque, bueno, presumiblemente porque el gato empezó a tener signos de cierta dificultad respiratoria y tos. Respiración superficial, marcado o indicativo de una dificultad para respirar. Se le hizo prueba al gato, la prueba de RT-PCR específica del vómito y de la diarrea que tenía este gato y salió positivo. En ese momento, y como era el primer gato, el primer caso reportado, pues se pensaba que el vómito y la diarrea pudieran haber sido contaminados con las secreciones o con los estornudos o con la tos, las gotitas de saliva que pudieron llegar a estas evacuaciones del gato. Y dijeron, no, pues esto no es seguro de que el gato realmente lo haya tenido. Ya después, con los siguientes casos que se reportaron, podemos pensar que ese gato sí efectivamente tenía el problema de tos y el problema digestivo y vómito y diarrea a causa del SARS-CoV-2 que le contagió su propietario, porque ha habido otros casos similares donde sí se le aisló o sí se le hizo la prueba, pero directamente después de una prueba de un hisopado nasal o nasofaringio a estos gatos y salieron positivos también. Entonces ahí no hay posibilidad de contaminación, sino de que el virus lo tenía el animal presente en sus tejidos. Vemos la siguiente imagen. Bueno, pues hay un gatito jugando con el virus, no es la forma del virus, pero el virus es mucho más pequeño que eso, pero pues sí representa lo que son los coronavirus, ¿no? Un virus con múltiples proyecciones que se tienen que acoplar a las células para poder causar infección. En Hong Kong, también ya a finales de marzo, el segundo caso positivo y un gato completamente asintomático, ¿sí? Simplemente el propietario tenía COVID y le hicieron la prueba al gato. ¿Sí? Le hicieron hisopados nasales, orales y rectales y salió positivo y lo reportaron a la Organización Internacional de Sanidad Animal. Y fue reportado, incluso a partir de ahí dijeron todos los animales tienen que estar en cuarentena si tuvieron contacto con una persona enferma. Bueno, una medida muy drástica porque pues era uno de los primeros casos y no se sabía exactamente cómo estaba actuando este virus en estos animales. Vemos en la siguiente imagen que después ya para abril vinieron dos casos de dos gatos en Nueva York que salieron positivos. Uno provenía de un propietario con la COVID-19. El otro no tenía antecedentes, se asume que pudo haberse contagiado al salir de casa, a través del contacto con un ser humano, en el exterior de su domicilio, pero pues estos dos gatos contagiados o que salieron positivos en la prueba de PTCR, RT-PCR, tenían signos de estornudos y secreción ocular, signos leves y los gatos se recuperaron. Igual que el gato de Bélgica finalmente se recuperó. Estos gatos en Nueva York se recuperaron, signos leves, pero otra vez pues eran los primeros casos reportados, informados por los laboratorios de servicios veterinarios nacionales ahí en Estados Unidos y del servicio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues empezaba a haber también mayor riesgo, mayor inquietud de qué pudiera pasar con los animales y si pudieran ser medio de contagio hacia los seres humanos. La siguiente imagen vemos ya el siguiente caso reportado en París, Francia, a finales de abril, donde el propietario era sospechoso, ni siquiera se le hizo prueba al propietario, pero sí al gato, y el gato en hisopados nasales, nasofaringios y rectales salió positivo, ¿ok? Le hicieron prueba a otro gato también que salió negativo, pero estos gatos tenían signos respiratorios y digestivos también leves y se asume que también fueron contagiados por el propietario. Entonces, hasta ahorita llevamos poquitos gatos, estamos hablando de los dos de Nueva York, el gato de París, el gato de Bélgica, el gato de Hong Kong, y finalmente en la siguiente imagen vemos el último gato, que fue un gato reportado de Barcelona, España, este sí con signos severos de disnea, no podía respirar, o sea, un gato con un problema fuerte, que tan severo era el problema que fue sometido a la eutanasia. Entonces se asumió, este fue el primer caso grave de coronavirus en gatos, de COVID-19 en gatos. Al final se le hizo la necropsia. Obviamente este gato salió positivo y se le hizo la necropsia y el gato tenía un problema cardíaco severo que es una cardiomiopatía hipertrófica
que puede estar relacionada muchas veces con hipertiroidismo, que es una enfermedad hormonal frecuente en los gatos, y que no tiene nada que ver con la COVID-19. Los médicos en Barcelona y los que hicieron necropsia y los que se encargaron de caso, comprobaron que las lesiones no eran compatibles con una infección viral y que coincidió con que el gato pues salió positivo a esta enfermedad bueno, no de la enfermedad, salió positivo al virus, al SARS-CoV-2, y que no tuvo nada que ver la muerte de este gato con la COVID-19. Entonces, estamos hablando en sí de 6 casos en gatos positivos, de varios casos en perros todavía con problemas más leves que en los gatos, y que tenemos más de 20 millones de contagios reportados oficialmente en seres humanos. Igual, oficialmente estos son los 6 casos en gatos, pero podría haber más, pero en todos los casos estamos hablando de problemas leves y en ninguno de los casos se ha pensado que pudiera ser medio transmisor hacia el ser humano. Que quede claro que no hay ninguna evidencia científica de la posibilidad de transmisión de coronavirus de gatos hacia el ser humano. Ninguna posibilidad o ninguna evidencia. Vamos a hablar de algunos antecedentes para por qué estamos pensando de que esta evidencia pues es clara y contundente y de que tenemos antecedentes que nos hacen pensar que no va a ocurrir ninguna evidencia en el futuro. Incluso hasta ahorita no hay ninguna evidencia, pero también estamos prácticamente seguros de que no la va a existir en el futuro. Leyendo más de sus comentarios, Mariana Rendón dice, en caso de ser positivos al SARS-CoV-2, los animales de compañía, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? No hay igual que en los seres humanos, no hay tratamiento específico, son tratamientos sintomáticos. Tratamos de tratar los signos clínicos, mejorar el estado del animal, del perro, del gato, tiene signos respiratorios ligeros, pues tal vez le demos algún antihistamínico, dejó de tomar agua porque no huele bien el alimento y muchas veces los animales se basan en el olfato más que en el sentido del gusto para poder ingerir alimentos, pues tenemos que pues dar descongestionantes para que respiren mejor, para que puedan tener mejor olfato. Si se deshidrataron, pues damos terapia de líquidos, pero no hay tratamientos específicos, igual que no lo hay para el ser humano, hasta ahora. ¿Ok? Considerando la posibilidad de transmisión de contacto, ¿qué tan probable es que un perro funcione como un fomite durante sus paseos? La posibilidad de que los animales, perro o gato, sean fomites es la misma posibilidad que nuestros zapatos sean los fomites. Es decir, pues sí, un perro puede tocar el virus, llevarlo a la casa. Siempre estamos recomendando que si tienen perros y los sacan a pasear, pues no lo lleven a lugares muy concurridos, precisamente no porque el riesgo del perro, sino por el riesgo hacia nosotros. No ver el paseo del perro como un acto social, porque tenemos que seguir teniendo restricciones. Todavía la enfermedad es muy grave, se están abriendo los negocios, los locales, se está reactivando la economía, pero pues se reactivó desde que estábamos en un pico, entonces, y los casos siguen siendo numerosos hasta el día de hoy, entonces tenemos que seguir tomando todas las precauciones, y igual que hay tapetes sanitarios donde nos limpiamos los zapatos antes de entrar a los domicilios, a los establecimientos, pues a los perritos no les ponemos en contacto con estos tapetes porque pues pueden irritar su piel, pero sí deberíamos lavarle las patitas o limpiarlas bien. O sea, esa posibilidad existe con nuestros zapatos, con los perros y demás, ¿no? Entonces simplemente tener higiene, limpiarlos bien las patitas, no con desinfectantes, con agua limpia, si acaso jabón neutro, y con eso es suficiente, ¿no? Y no llevarlos a lugares muy concurridos para que nosotros no nos contagiemos, no tomarlo como un acto social, porque esos actos sociales todavía están restringidos. ¿Qué nivel, nos dice Yolotlo Cari, qué nivel de daño orgánico pudiera causar el SARS-CoV-2 COVID-19 en los gatos, ya sea durante la enfermedad o posee ella? ¿Qué medidas de atención, cuidado y vigilancia? Lo vamos a mencionar en un momento más. Si quieren, ponemos la siguiente diapositiva para ir viendo lo que estamos comentando. Ya hablamos del tigre malayo en Nueva York, que tuvo signos, que fue positivo a las pruebas, que junto con otros 6 felinos seguramente se contagiaron, pero no tuvieron problemas fuertes, y todos los animales se recuperaron también
en estos animales salvajes o silvestres. La imagen que sigue, por favor. Entonces, sí quisiera dejarles claro por qué no pensamos que después va a surgir alguna evidencia donde se diga si ese animal que se contagió pudiera transmitirlo al ser humano, pues tenemos el antecedente del SARS-CoV-1. Si este es el SARS-CoV-2, pues el primer SARS-CoV, pues lo podríamos nombrar como el 1, en el 2002, donde originó una pandemia importante y donde hubo también casos aislados en gatos y en perros, que hicieron pensar que pudieran ser una parte importante de la epidemiología de esta enfermedad. Y al final, a pesar de que hubo varios casos, la enfermedad no se difundió masivamente entre los animales y ya nunca más se volvieron a considerar como parte importante del problema. Entonces, al principio sí les preocupó, se les hizo pruebas, se les monitoreó durante mucho tiempo a los animales y al final se determinó que no pasaba nada porque son virus específicos de seres humanos. La siguiente imagen, podemos hablar un poquito más de esto también. Actualmente se hizo también por ahí de abril un estudio experimental que se publicó en la revista Science, en donde se les inoculó una gran cantidad de virus a gatos, a perros, a hurones. También se hizo el estudio con el SARS-CoV-2 en cerdos, en pollos, en patos, en diferentes especies, ¿ok? ¿Y qué determinó este estudio? Después de inocular una gran cantidad de virus a los animales, vieron que los más susceptibles podrían ser los gatos y los hurones. Después, poco susceptibles los perros y nada susceptibles los cerdos, los pollos o los patos. ¿Ok? Entonces, medianamente susceptibles los perros y un poco más de susceptibilidad en los gatos, pero a los cuales se les inoculó una cantidad de virus muy, muy grande. ¿Sí? Se les inoculó una cantidad de virus tremenda, cosa que en forma natural sería imposible que ocurriera. Después de inocular virus, hicieron pruebas a los gatos inoculados, salieron positivos. ¿Sí? Algunos gatos de estos a los que les inocularon gran cantidad de virus se eutanasiaron y se les realizó necropsia y se vio que sí tenían cuadro inflamatorio fuerte. Después de esto, a algunos gatos que no fueron eutanasiados se les dejó en contacto con gatos adyacentes en jaulas alrededor o al lado de las jaulas del gato infectado y se vio que se pudo contagiar entre los gatos. ¿Sí? Hubo contagio entre los gatos de al lado les hicieron pruebas y también salieron positivos, pero estamos hablando de que les inocularon virus que en forma natural no sería posible, ¿ok? Y les comento, esto mismo sucedió en el 2002 con el SARS-CoV-1. El mismo estudio se les hizo, se les inoculó virus no por vía intranasal, sino por vía intratraqueal. Se vio que lo podrían diseminar o contagiar a otros animales y finalmente pues fue algo experimental porque en forma natural nunca se diseminó la enfermedad en forma masiva entre los animales y nunca fue un problema importante. Entonces, sí son estudios que hay que dejar claros que solo detectan o que solo demuestran que en un momento dado sí se puede replicar el virus en la especie, pero no funciona como un portador importante hacia el ser humano, ni la existencia de estos estudios nos demuestra que pueden ser pues portadores y transmisores de la enfermedad hacia el ser humano, simplemente de que puede haber cierta susceptibilidad, como en los casos naturales que sí se han reportado o se han informado en la literatura mundial. La que sigue, por favor. Otro estudio fue un estudio serológico donde se midieron anticuerpos específicos y donde de 102 muestras, 15 resultaron positivas, es decir, el 14.7%. Esto en caso de gatos, 3 gatos provenientes de pacientes con la COVID-19, 6 callejeros y 6 provenientes de hospitales. Entonces, igual, los gatos crean anticuerpos, se contagian, pero hasta ahí vemos la diapositiva que sigue. Ok, entonces, que quede claro que actualmente no existe ninguna evidencia de que los animales de compañía puedan ser una fuente de infección para el ser humano. No hay, y por los antecedentes y los mismos estudios que hicieron en el 2012 se hicieron ahorita, demostraron lo mismo, que puede haber cierta susceptibilidad, hubo casos aislados y al final
No se siguieron reportando casos porque pasó la moda, pasó la preocupación y reconocemos a los animales como probables vectores, podrían ser, igual que cualquier objeto. Si yo toco un objeto lo puedo contaminar. Sin embargo, también se ha determinado que en el pelo no es fácil que se quede el virus. No existe ninguna evidencia de que por acariciar a un animal me puedo contagiar. Ok, de que me lo pueda traer de la calle. Si tengo un perro y lo saco a pasear, le limpio las patitas, igual que yo me sanitizo los zapatos. Si el gato tiende a salir de casa, mejor evitar que los gatos salgan de casa, no se vayan a contagiar por ahí, aunque sea leve, pues preferimos que no tengan ningún contacto con este tipo de virus, y más con los virus que sí le causan daño importante a los gatos. A mí me interesa que mi gato no salga de casa para evitar que se contagie con el virus, el coronavirus felino, no con el coronavirus humano, porque el coronavirus felino, si llega a ser portador ese gato, puede desarrollar después peritonitis, y esa sí es mortal para el gato. No tanto la COVID-19, que si se llega a contagiar, que es muy esporádico, pues va a ser, como lo digo, muy esporádico y muy benigno. Vean ustedes, 20 millones de contagios en seres humanos y apenas 6 reportes en la literatura de gatos, unos cuantos en perros, unos cuantos en felinos silvestres, y no más allá, en unos cuantos en hurones, no más allá de esto, ¿ok? Nos pregunta, ya les había comentado a aquellos que están preocupados por poner desinfectantes en las patitas de los animales. No hay que poner ningún desinfectante porque pueden ser susceptibles y tener un problema alérgico o un problema irritativo directo. Tengo entendido que en Brasil están produciendo suero hiperinmune para la COVID-19 con caballos. Esto significa que los caballos se pueden contagiar de coronavirus humano, igual que hemos comentado. O sea, no ha habido hasta ahorita ningún estudio con caballos, pero probablemente, igual que cualquier mamífero, tiene receptores y pudiera en un momento dado ingresar el virus y formar anticuerpos. El hecho de que esos anticuerpos en un caballo se pueda recuperar y crear un suero hiperinmune, pues todo esto es proceso de investigación y pues el tiempo dirá si es efectivo o no. Es mejor limpiarlas con jabón neutro y agua para evitar irritar su piel, claro. Diana Laura Sánchez también nos comenta, bueno, lo que les platiqué ahorita, de que es mejor jabón neutro nada más, nunca desinfectantes. Con el champú que se utiliza para ellos, ¿sí? Un champú de perros, un jabón suave, a veces incluso se llegan a utilizar champús para bebés. Nos menciona Antonella Duque que tiene COVID y tiene gatos. Una gata sale siempre, es una casa abierta, así que es imposible evitar que salga. ¿Cómo puedes saber si mi gato podría tener COVID o qué protocolo? Hasta ahorita hay pruebas para animales, pero no las tenemos disponibles en México. Se podrían realizar. Es muy probable que si tiene contacto con su gato, una persona que tiene la COVID-19, es muy probable que el gato lo haya tenido y es muy probable que si le haga la prueba salga positivo, aunque no tenga signos. Esto implica que no tiene caso hacer la prueba. En virtud de que el gato se puede contagiar, las recomendaciones son las que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por favor, ya para poder llegar a esta conclusión. Si ponemos la imagen siguiente, por favor. Ok, entonces las medidas de prevención. Primero, si tienen COVID y tienen un animal de compañía, de preferencia no manipularlo. Si es la única persona en casa y lo debe hacer, es igual la misma precaución que se tiene con seres humanos. Tienen que usar cubrebocas, mantener sana distancia, no acariciarlo, no dormir con ellos, no besarlos, lavarse las manos perfectamente antes y después de manipular al gato o al perro o a sus accesorios como platos de comida, de agua, juguetes, cama, tener el menor contacto posible con el animal, no compartir alimento o toallas con el animal, sana distancia. La misma sana distancia que recomendamos para las personas es la que debemos tener con las mascotas, y las mismas precauciones de higiene, lavarse las manos antes y después de manipularlas. De preferencia no hacerlo, pero si lo tienen que hacer, lavarse muy bien las manos, manipularlas con cubrebocas, no dormir con ellas, de preferencia evitar que salgan de casa. Si es imposible,
pues ya sabemos que es un posible vector, pero pues esperemos que no haya consecuencias. Vector, sobre todo, pensamos en traer el virus a la casa, llevarlo hacia afuera. Pensamos que no es posible, que no va a hacer riesgo hacia el ser humano, pero pues las precauciones mínimas indispensables siempre las deberíamos tener. ¿Qué se conoce, dice Jorge Moncada, respecto a las alpacas? ¿Podrían generar más fácil el anticuerpo contra coronavirus? ¿Se podría utilizar de base para generar anticuerpo monoclonal? Podría ser, no lo sabemos, yo desconozco sobre esto en sí, pero pues sí hay infinidad de cosas y de estudios que se están haciendo alrededor del mundo, y que pues hay muchas cosas que se tienen que investigar todavía y que están en proceso de investigación. ¿Existe relación de la mortalidad con la edad como en los humanos? No, porque ya dijimos que en los animales no hay mortalidad. No hay ningún caso comprobado hasta ahorita de contacto del coronavirus de humanos hacia los animales de compañía que les haya producido una infección fuerte o severa y mucho menos que les haya causado la muerte. ¿Ok? El único caso es el gato de Barcelona, pero se murió por otra cosa y no tenía que ver con la COVID-19. ¿Ok? Eh, la limpieza con toallitas húmedas para bebés, pues funciona, siempre y cuando no sean toallitas medicadas. Si son para bebés, es algo muy suave y se podría hacer para limpiar las patitas de los perros. Uh-huh. El gato podría contagiar a otras personas. Siempre debemos tener la premisa esta. No debemos considerar nunca que un gato o un perro pueda contagiar a otras personas, ni tener ese miedo. ¿Ok? La precaución es general para evitar que vaya a tener alguna infección propia, evitar que vaya a tener alguna manifestación que por mínima que sea, pues tratamos de evitarlo, pero no debemos tener miedo de que pudieran ser vectores o transmisores hacia el ser humano. No más allá de que la misma ropa que traemos o no más allá de eso, no debemos tener miedo o preocupación. Y como les digo, se han hecho estudios donde no se ha visto que el pelaje sea un factor importante de reservorio del virus, de que alguien haya estornudado en el animal y que eso pueda hacer que permanezca el virus. Pero como cualquier cosa, como cualquier objeto, pues tenemos que tener precaución de no contaminarlos, ¿no? Nada más, y más vale tener exceso de precauciones que confianza excesiva. Sin embargo, no tener temor porque, como les digo, no hay ninguna evidencia y seguramente no la habrá ni ahora ni en el futuro porque tenemos esos antecedentes de pandemias anteriores donde no pasó de ahí, ¿ok? Pues creo que con esto concluimos el tema y ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho. Dejamos esta última imagen de las conclusiones, que es lo que hemos estado hablando. No tenemos que tener miedo, no es bien recibido el virus. Si se presenta un contagio, no hay que pensar que el gato o el perro pueda ser un medio de contagio. No hay ninguna evidencia hasta la fecha de que se pueda transmitir en modo alguno el SARS-CoV-2 a los seres humanos y esperemos que esto haya quedado claro. De cualquier forma, si hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda adicional, con todo gusto la resolvemos. Les puedo dejar mi correo electrónico, que es jesusmarinh@hotmail.com, y a través de ahí, pues cualquier comentario, duda o inquietud la podemos resolver con todo gusto. Les agradezco mucho y también agradezco a la Facultad de Medicina y sus coordinadores el haberme invitado a dar esta plática, que creo que siempre es importante tratar de dar la difusión de estos aspectos y de este conocimiento para crear miedos injustificados y pues sí tener las precauciones mínimas necesarias. Muchas gracias y pues hasta la próxima.